Muy buenos días, mi nombre es Rolando Pineda. Voy a hablar acerca de la aplicación del álgebra de Boolean, la asignatura matemática aplicada a la informática. Vamos a dar inicio. La magíster es Estefanía Yulana Bravo Valdivieso. Vamos a hablar acerca del diseño de un circuito en Proteus. Los componentes necesarios para hacer este circuito, pues viene la fuente de voltaje DC o power o energía. También tenemos la lámpara, el bombillo, e interruptores SPST, single pole, singletron, which. Tenemos lo que también es resistencias, que es opcional para limpiar la corriente o regular los voltajes. Depende si hacemos una conexión en serie o una conexión en paralelo. Y los cables de conexión para poder lograr este circuito. Se lo va a trabajar en la herramienta de Proteus. Para agregar los componentes, nosotros debemos tener en cuenta que necesariamente se utilizan los circuitos eh, con operadores para hacer los que son en serie, lo cual nosotros necesitamos agregar componentes en la cual se usa la herramienta Speak Device para buscar fuente de energía. Necesitamos el DC Power Supply. Para los interruptores ISP y la lámpara, que es Bull. Esto sí, para dentro de la herramienta, lo que es la herramienta que se utiliza, como lo es Proteus, se va a arrastrar los componentes al área de trabajo. Para ello tenemos que tener un conocimiento de lo que es la herramienta de Proteus, para qué sirve, cuáles son sus funcionalidades, para qué sirve cada opción, cada botón. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un circuito integrado, lo que es en, en serie. Como es en serie, pues conectamos nosotros la fuente de poder, está a 1 voltio, y este es un medidor de voltaje. Lo que es en serie, pues conectamos R1 con R2 y R3. Por ejemplo, si desconectamos o arrancamos a R2, no va a funcionar el circuito porque es un circuito en serie que necesariamente tiene que estar conectado o vinculado con los otros circuitos. Muy bien. Por ejemplo, nosotros para medir la intensidad del voltaje que viene de los 5 voltios a R1, nosotros conectamos también en serie, entonces sabremos qué capacidad va a entrar a R1. Si nosotros queremos saber la capacidad de voltaje que entra a R2, lo conectamos en paralelo solo en R2. Tomamos el positivo en la entrada del circuito y el negativo en la salida del circuito. No necesariamente para tomar la muestra tenemos que arrancar la conexión. Entonces, pues R1, R2 y R3 están conectados en paralelo y los reguladores de voltaje, pues los conectamos en paralelo sobre cada uno de ellos, pero no los vamos a conectar en la vida real, sino que nosotros tenemos lo que es la herramienta voltímetro, que es tangible y nosotros lo topamos el positivo sobre la entrada de la energía que entra al dispositivo y la salida también. Entonces, pues no es necesario, sino solamente lo desconectamos de aquí y lo conectamos acá, topando los cables, eso sí, sin romper el circuito. Este es un claro ejemplo del circuito en serie. Como lo decía, tenemos la entrada y necesariamente, pues para hacer esta conexión, nosotros tenemos que tener una salida o un puerto a tierra, que este icono de aquí es el enlace o la similitud que nosotros decimos a tierra. Entonces, pues tiene que tener una entrada, una salida, una descarga de energía. Entonces, pues como tenemos R1, R2, R3, R4, R5, nosotros vamos a tomar, digamos, una muestra para saber cuánto de energía ingresa
a este conector. Entonces vamos sobre encima y no vamos a conectar, digamos, un voltímetro en cada uno de ellos. En la vida real, pues no, sino que se conecta el positivo y negativo y se ve la muestra aquí. Entonces ya se lo saca de aquí, se lo traslada para ver y verificar la energía que entra a R2 y así mismo se les conecta para R3. Pero en la herramienta en la herramienta que se trabaja, pues en esta herramienta sí se puede hacer eso, se puede conectar cada uno, un voltímetro a cada uno de ellos porque es una herramienta digital que sí se puede hacer para ver y controlar y verificar la energía que ingresa y sale en cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en paralelo. Por ejemplo, si nosotros pues tenemos la entrada y salida de energía, tenemos lo que es el puerto tierra, la descarga puerto tierra, también por ejemplo, si funciona correctamente, las variantes de energía se divide a cada uno de los elementos. Por ejemplo, R1, R2 le pasa R1 100 a 50, digo R2 50, A o B se quema este componente. El resto va a seguir funcionando porque está conectado eh, paralelamente. Entonces tenemos el positivo, tenemos el negativo, descarga, se quema este circuito, pero los demás siguen funcionando. Eso es una ventaja que se puede dañar uno, se puede dañar el segundo, digamos, un foco, dos focos, y R5 está conectado con R1 está conectado, R2 igual está conectado, entonces pues va a seguir funcionando porque la energía fluye a través de una línea que está, digamos, conectado de forma paralela, de forma dividida en sí. Entonces, pues nosotros para tomar la muestra de energía, para saber cuánto de energía ingresa a este foco, que sería R1, o a este foco R2, necesariamente tenemos que arrancar, por decir así, la línea y conectar un voltímetro. Puede ser para medir los amperios. Entonces, pues ahí vemos los amperios, pero tenemos que necesariamente eh, fracturar esa parte y luego sí conectar el positivo con la entrada positiva y el negativo con la entrada negativa y tendríamos el valor en amperios. También podemos hacer lo mismo, pero en voltios, amperios. Entonces, pues aquí vamos a ver la capacidad de R5, así que se conecta la salida de R5 y la entrada negativa de R5 y tendremos el resultado en sí. Muy bien, esto ha sido la defensa del trabajo que se ha realizado. Muchísimas gracias y esto sería todo.